¿Lo conocen? ¿Uno se acuerda de haber estado en la playa ahí? Un día trágico. Esa ciudad, sobre todo. La ciudad que llamaban Jefis en aquel momento, Jefislion, el imperio de Jefislion, era un imperio que se extendió por el Atlántico y lo llamaron Atlántida. No sé si saben la historia de cómo se llama Atlántida, ¿no? Había un tipo que se llamaba Platón, que era filósofo y andaba por ahí buscando cosas. Y buscaba escritos y buscaba un montón de cosas. Y un día un amigo, creo, me parece, se fue de vacaciones a Egipto. Se fue de vacaciones a Egipto y se encontró con otro amigo que lo llevó a un templo perdido por ahí. Y en el templo un señor le dijo, sí, porque después de los pilares más allá, la ciudad de no sé qué. Y dice, ¿cómo que más allá hay una ciudad? Sí, bueno, había, ¿no? Entonces lo único que quedó es un registro en un libro guardado por ahí. Entonces dijeron, pues, quiero ver qué es, ¿no? Entonces se pusieron a leerlo y narraba todo el sistema político del cual Platón estaba buscando respuesta, ¿no? Entonces dijo, obviamente no hay fotocopiadora, pero no lo puedo llevar, ¿no? Entonces se llevó la historia, le contaron la leyenda, todo como fue, qué sucedió, que decían, más allá de los pilares de Hércules, hay una gran isla en la cual yace una gran ciudad donde el imperio es forjado por no sé qué, bla, 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 bla. Entonces dijo, esto se lo tengo que contar a Platón. Entonces se volvió, llegó a las islas y cuando volvió a las islas le dijo, mira, encontré lo que estabas buscando como sistema político para generar en Grecia y sistema económico y todo. Entonces dijeron, ¿y dónde está? Está en los pilares de los atlantes. Los atlantes en Grecia se le llamaban a los que sostenían el cielo. Eran pilares, columnas que sostenían los techos y había una mitología que decía que había un atlante parado en el polo norte sosteniendo el cielo. Entonces dijo, están más allá, donde están los pilares de Hércules, donde están las dos columnas de los atlantes, que es lo que hoy llaman Gibraltar. Entonces dijo, ¿y qué es la civilización? No sé porque el nombre no lo tenían muy claro. Entonces debe ser la ciudad de Atlántida, en el Atlántico, ¿no? Entonces quedó eso, y ahí se llama Atlántida. Pero en realidad Atlántida, bueno, yo así lo recuerdo, era Jefislion, y Jefislion tiene una historia particular. Es una historia que surgió muchísimos milenios y milenios antes, y tiene que ver con una invasión que hubo en el planeta Tierra de diferentes grupos estelares, voy a resumirlo así porque si no nos vamos a enrollar mucho, diferentes grupos estelares que estaban generando diferentes sociedades para poder crear, para poder tener hijos, para poder tener minerales y crear un imperio, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a pelear entre sí por la custodia de los diferentes continentes y los diferentes minerales que había en esos continentes. Esos seres tenían nombres muy famosos. Hoy los recordamos como Zeus, Afrodita, Cronos, Poseidón. Dentro de estos, Poseidón era uno de esos altotes que decidieron generar, aparte de todo el caos que se estaba generando en el Oriente Medio, generar una civilización aparte que tuviese fuerza y poder para controlar todo el planeta. Entonces, vinieron aquí, a una isla en el Atlántico, y fundaron lo que llamaron Jef. El Jef era una base donde este ser, este Poseidón, esa persona, tuvo hijos con una mujer y tuvo 12 hijos. A lo largo del tiempo, no al mismo tiempo, sino. Tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos se repartieron esto que fue Jefislion. Esto de aquí, hoy en día ya está un poco hundido, no sé si se acuerdan.
dejando solo archipiélagos que conocemos hoy como Cabo Verde, Canarias, Azores. Las montañas más altas son los archipiélagos que conocemos hoy. Entonces, estas islas, no era un gran continente, sino estas islas, fueron la base de creación de todas las culturas, civilizaciones, lenguas de la humanidad. En este pequeño territorio fueron formadas 12 familias a través de diferentes razas que tenían el potencial de controlar todo el planeta, de controlar todo el sistema y dominarlo para poder ser, al fin, una parte de la confederación. No sé si están todos al tanto, voy a resumir un poco, de lo que es la Confederación Galáctica. ¿Tienen una idea de lo que es eso? Vale. Primero y principal, para eso tendremos que creer que existen extraterrestres. Si alguien no cree en extraterrestres, entonces no sé qué hace acá. La Confederación Galáctica es lo que podríamos llamar muchos como una ONU, una especie de ONU, ¿no? Una ONU pero a nivel de la galaxia. Esa ONU lo que hace es sostener el orden de todos los planetas que están en evolución constante. Es muy largo explicar cómo viene esto, por eso dije si teníamos 8 horas, pero no. Es muy largo explicar cómo viene todo esto, pero es para tener más o menos el contexto. Esa especie de ONU intergaláctica lo que hizo fue promover que esta raza, que llamamos humanos, tenga la habilidad de dirigir este planeta acorde a lo que pide el universo, quien muchos llaman Dios. Entonces, lo que hizo esta confederación fue poner orden en estas islas para que no controlasen el mundo, sino que organizasen el mundo. Esta civilización, Jefislion, tenía como finalidad mantener el orden y el equilibrio en todo el planeta. Aquí nacieron castas familiares a los que nosotros llamamos hoy en día feudos, pero que ahí se llamaban las familias. Las familias eran 12 familias importantes que intentaban mantener el control de toda esta isla y luego empezaron a navegar intentando controlar todo el mundo. Esas 12 familias son muy importantes, incluso en la Biblia, algunos narran, ¿sí? Una de esas se llama Judá, la familia de los Judá, que también viene de Atlántida. Los Judá eran los que podríamos llamar aquí los comerciantes marítimos. Después se fueron al desierto, pero por un castigo que vamos a ver ahora. Entonces, esta civilización comenzó a dominar todo lo que tenía a su alrededor. Comenzó a controlar todo desde las islas, los mares y todo lo que significaba la humanidad, generando diferentes colonias, diferentes culturas, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto sucedió hace 15.000 años, más o menos, un poco más. Y la era de Leo, de la que estamos hablando, que nos da la herencia, no es esta. La era de Leo empezó hace unos 10.000 años. Entonces, ¿qué era es esta? ¿Saben qué era es? ¿En dónde está sucediendo esto? Se llama la era de Virgo, ¿sí? La era de Virgo. En este momento en que Atlántida se fue generando, el Sol estaba pasando por la constelación de Virgo. Entonces, esta civilización tenía como finalidad ordenar y dirigir en la Tierra a la humanidad. El Sol, al ser virginiano, mantenía ese orden, esa estructura. Y los atlantes, Jefislion, se mantenía en esa estructura, mantenía un orden estricto. Ahora, la era de Virgo tiene alguien a quien enseñarle todo. Tiene una era opuesta a la cual le enseña lo que está pasando. ¿Saben cuál es? Piscis, es decir, esta. Todo lo que está sucediendo en este momento también va a estar sucediendo aquí, pero de otra forma, de una forma diferente. Por ejemplo, alguien sale de una isla intentando dominar el mundo a través de los barcos, controlándolo todo, lingüística,
política y económicamente. ¿A quién le suena eso de la era de Piscis? Como que Inglaterra, ¿no? También. Roma también puede haber sido por ahí. También son diferentes paralelos que hubo, ¿no? En esta historia. Muchos cometieron prácticamente lo mismo que cometió Atlántida. Y muchos terminaron igual. Nosotros tenemos una creencia un poco confusa de cómo terminó Atlántida. Pero la idea es ver qué pasó aquí, que hizo que se terminase este imperio hace unos 11.000 años, más o menos. Esto que ven aquí, esas divisiones, son las provincias que fundaron las familias, las diferentes familias. Esas familias empezaron a pelearse entre sí cuando descubrieron que había más tierras más allá de las islas. Descubrieron África y después Europa. En Europa fue exiliada una de las grandes familias, ahora mismo no recuerdo el nombre, fundando una provincia que llamaron el Tagok. El Tagok era una tierra, un imperio atlante, que se extendió por todo lo que hoy conocemos como el sur de Portugal, Andalucía, norte de Marruecos y Islas Baleares. Durante todo ese periodo se extendió esa cultura por ahí, dejando sus rastros, como los monolitos, ¿no? Y fueron invadiendo todo lo que es el Mediterráneo. Esta familia, los Judá, que iban dando vueltas por ahí, empezaron a impedir que las otras familias controlasen el sistema de los otros continentes, cerrándoles el comercio, dejándolos casi muriendo de hambre en las islas. Entonces empezó una gran guerra, un gran conflicto en el cual intentaron dominar a partir de aquí todo el mundo. Virginianos que estaban perdiendo el orden, ¿sí? Virginianos que estaban perdiendo el equilibrio de lo que querían hacer. Entonces empezó el desastre. Como cualquier virginiano, cuando lo sacan de sus casillas, ¿no? Empieza un poco el caos. Entonces, perdón por los virginianos que hay. Entonces, ¿qué sucedió? Empezó un gran conflicto en que empezaron a controlar y dominar todo lo que era el Mediterráneo. Durante ese periodo hubo diferentes caos. El primero fue el caos económico. El caos económico porque las islas empezaron a perder fuerza, empezaron a perderse en el sentido de lo que tenían que hacer. Empezó a haber conflictos económicos que llevaron al hambre en las islas. Llevaron a que las familias desconfíen entre sí y que la producción de las islas ya no sea la adecuada. Todo esto hizo que el sistema holístico que tenían aquí, no democrático como es hoy, el sistema holístico que tenían aquí, holocrático,